Entonces, el día de hoy el objetivo es quizás hacer un complemento a las presentaciones que les había realizado la profesora Vanessa. Tengo entendido pues que ella se centró mucho en la parte de hidrología, que digamos que es como la temática principal de esta línea dentro de infraverde, pero yo voy a ver el tema, les voy a hablar un poco sobre el tema del agua, pero más desde la química del agua, que es algo que nosotros llamamos o que conocemos como calidad de aguas. Y al final les voy a mostrar una pequeña metodología sobre cómo se hace el diseño de humedales subsuperficiales para el tratamiento de la contaminación hídrica. Listo, entonces esta presentación se basa mucho en una que vimos hace un par de semanas con la escuela de inviernos. ¿Alguna de ustedes participó en la escuela de invierno o no? Yo no. Profe, yo estuve en una conferencia, pues como en una conferencia que hizo un profesor, pero no sé si se llamaba así, Escuela de Inviernos. Fue una que nos invitó la profe de hidrología, trataba de todo el tema de humedales Ah, artificiales. sí. Sí, esa fue una visita que tuvimos de un colombiano que vive en Dinamarca, que él ha trabajado este tema. Pero no, aparte de eso, eso estuvo dentro de un proyecto que se llama Alianzas para la emergencia climática, que es con Barcelona y bueno. Pero aparte hubo este semestre una actividad en la universidad que se llamó la Escuela de Invierno, que es para hacer unas actividades de intercambio cultural académico con México. Y ese diplomado estuvo centrado en algo que se llama soluciones basadas en la naturaleza. Entonces es como buscar soluciones para las problemáticas ambientales con base en el uso de los servicios ecosistémicos. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, el uso de humedales subsuperficiales para el tratamiento de la contaminación hídrica. Entonces, digamos que este era uno de esos temas que se vio ahí. Yo las invito a que participen de esos espacios de las escuelas de invierno, porque, por ejemplo, resultado de eso, 16 estudiantes del ITM viajan la otra semana para México, ¿cierto? Entonces, miren que son espacios que tiene la universidad que les apoya en el tema de etiquetes, de hospedajes, de alimentación, y es una experiencia, pues no solamente académica, sino también pues cultural. Entonces, ya saben que para el próximo semestre va a estar nuevamente abierto ese programa y para que puedan participar. Pues entonces yo les quiero hacer una primera pregunta y es, ¿qué saben ustedes sobre cómo medir la contaminación del agua? ¿Ustedes qué creen? Por ejemplo, miren que esas dos fotos que están a la derecha en la diapositiva son casos reales que suceden en Medellín, ¿cierto? Que nosotros acá en el Valle de Aburrá tenemos, digamos, todavía un sector industrial pues importante y resultado de esa actividad industrial pues se hacen unos vertimientos al agua que muchos de ellos son ilegales, y suceden eventos como los de las imágenes, donde vemos que a veces el río amanece verde o azul o rojo, dependiendo del tipo de industria que esté haciendo la descarga. Son eventos fortuitos, pues el río no siempre está así, pero se presenta, ¿cierto? Y el caso entonces es, ¿cómo creen ustedes que se mide la contaminación del agua o qué saben ustedes sobre eso? ¿Ustedes Profe, qué creen? pues con temas de medir la DBO, de QO, mirar el pH, eh, la conductividad, para saber si, pues, qué tantas partículas hay, no sé, qué otras Eso, correcto. Sí, exactamente. O sea, existen un montón de parámetros en calidad de aguas que nos ayudan a diagnosticar la calidad del recurso. Esos parámetros ¿de cuáles se deben medir? Pues dependiendo del uso que se le vaya a dar al agua, ¿cierto? No es lo mismo hacer una caracterización para agua potable que para agua residual industrial o agua para agricultura o agua para recreación, ¿cierto? Una piscina, por ejemplo, un lago que se vaya a utilizar para recreación. Entonces, ¿de qué depende cómo medir la contaminación? Pues del uso que se le quiera dar al recurso hídrico. Entonces, parámetros hay muchísimos, pueden haber cientos de parámetros, pero hay algunos que son los más significativos, como los que mencionaba
la compañera, ¿cierto? Pueden haber, por ejemplo, parámetros como uno que se llama la DBO5 o la DQO, o los sólidos suspendidos totales, o los sólidos sedimentables, o parámetros ya específicos, como por ejemplo metales pesados. Entonces uno puede medir, por ejemplo, el contenido de zinc, o el contenido de cobre, o el contenido de clorpirifos, o cierto, de plaguicidas, o de malatión, o en fin, existe una lista gigantesca de parámetros que podemos nosotros utilizar, y algunos de ellos son específicos y otros son no específicos o generales. Por ejemplo, la DQO o la DBO, ¿qué me mide? ¿Qué me mide la DBO? De pronto te La acuerdas. demanda de oxígeno, Sí, pero ¿eso qué es en términos prácticos? pues desde el agua realmente, a ver, tiene que tener, no, me pierdo. Ah, Pero sí, eso es pureza, el oxígeno es pureza del agua. o sea, sí, lo que nosotros medimos efectivamente es la demanda de oxígeno, que puede ser, si es DBO, entonces la demanda bioquímica o biológica de oxígeno, y si es DQO, la demanda química de oxígeno. Pero en realidad lo que está midiendo eso es el contenido de materia orgánica que está en el agua. Es decir, si yo tengo un agua contaminada con materia orgánica, las bacterias que viven ahí van a necesitar oxígeno para poder degradar ese contaminante, ¿cierto? Las bacterias están ahí viviendo en el río, y apenas llega el contaminante orgánico, ellas empiezan a crecer y a comerse esa materia orgánica, y por lo tanto necesitan respirar más, oxidar esa materia orgánica. ¿Y para eso qué hacen? Cogen el oxígeno que trae el río, que está disuelto en el río naturalmente. ¿Y entonces qué pasa con el oxígeno disuelto del río? Pues que cae. Entonces ya el río pasa de ser un río rico en oxígeno a ser un río bajo en contenido de oxígeno, y empiezan a generar malos olores porque ya se dan entonces reacciones anaerobias que generan unos gases desagradables para las personas, ¿cierto? Y problemas de contaminación. Entonces nosotros estamos midiendo oxígeno, pero en realidad lo que nos está dando información es sobre materia orgánica. ¿Pero qué tipo de materia orgánica podemos encontrar en el agua residual? ¿Ustedes qué creen? Ese es prófeno. Las heces fecales, pero ¿qué más? En las aguas residuales, Sí, pues todo el tema del alcantarillado de una casa, la cocina. residuos de alimentos también. También una parte de los detergentes son moléculas orgánicas, ¿cierto? Los aceites que podemos utilizar en los alimentos, ahí también hay materia orgánica, que no sea soluble o menos soluble, pues dependerá. Pero entonces vemos que existe una gran cantidad de materia orgánica en diferentes formas, aminoácidos, proteínas, almidones, que pueden estar presentes en el agua. Entonces, como son tantos, nosotros no nos podemos a medir cada uno de ellos, ¿cierto? ¿Cuánto de heces fecales hay? ¿Cuánto de residuos de alimentos? ¿Cuánto de proteínas? ¿Cuánto de almidón? No. Nosotros cogemos un parámetro genérico, general, como la DQO, y simplemente lo que hacemos es que químicamente oxidamos todo eso. Y a partir de esa oxidación medimos cuánta materia se oxidó, y esa es la demanda química de oxígeno. Entonces existen parámetros genéricos como ese, pero también los otros más particulares, como por ejemplo en el caso de plaguicidas. ¿Cuáles son los que medimos particularmente? Generalmente los más peligrosos, ¿cierto? Entonces los metales pesados, los plaguicidas, ciertos hidrocarburos, cuestiones que tienen un potencial de contaminación muy significativo y por lo tanto requieren como ese control así minucioso. Pero si miramos muchas veces la norma ambiental, nosotros no nos piden parámetros específicos, sino así genéricos, generales, ¿cierto? Así es en Colombia y en todo el mundo. Ya para la particularidad de cada empresa, entonces ellos hacen una distinción. Y usted es una empresa, por ejemplo, de elaboración de construcción de vehículos, como Sofasa aquí en Envigado. Entonces, ustedes en sus aguas residuales me tienen que medir, aparte de lo genérico, estos contaminantes específicos, ¿cierto? Y le aparece entonces una listica ya particular para cada uno de ellos. Entonces, ya sabemos que formas de contaminación del agua, pues hay muchas. Hay unas que vienen, ciertos contaminantes que se encuentran disueltos y otros que se encuentran suspendidos en el agua. Por ejemplo, ¿qué tipo de contaminante creen ustedes que está disuelto en el agua?
O dígame ejemplos de contaminantes disueltos. Pero de pronto alcoholes, no sé. Sí, muy bien. Un alcohol es una sustancia polar y por lo tanto está disuelto. Entonces, por ejemplo, la empresa como Bavaria, como Pilsen, que elaboran cerveza. Si uno mira las aguas residuales de Pilsen, yo una vez estuve haciendo unas caracterizaciones ahí, es como si fuera una tubería con un chorro de cerveza. Y esa es la descarga. ¿Y qué entonces qué tiene eso? Tiene un alto contenido de alcoholes, ¿cierto? De un alcohol que está a una baja concentración, pero que está disuelto. Entonces, ese es un buen ejemplo de una materia orgánica disuelta. ¿Qué otro tipo de contaminante disuelto pueden imaginarse que pueden estar en las aguas? Profe, metales también. Los metales. Los metales pesados generalmente en el agua están en una fracción disuelta. Por ejemplo, el níquel o el cobre, ellos están como iones en el agua, ¿cierto? Entonces, dependiendo del estado de oxidación, por ejemplo, el cromo lo podemos encontrar como cromo más 3 o cromo más 6 y por lo tanto es un ion que está disuelto en el agua. Y, por ejemplo, ¿qué otros tipos de contaminantes se encuentran suspendidos? Los Profe, aceites, pues ya es. ¿Cuáles? los aceites. Los aceites son como miscibles. El aceite es como un mundo ahí en la mitad de los dos, porque depende de la temperatura y depende de qué otras cuestiones haya en el agua. Puede estar suspendido, no, pero ese es como ahí como un punto medio. Pero ¿qué otro puede ser suspendido? ¿Ustedes qué creen? Profe, pues ya como partículas más grandes, como sedimentos, Eh, plástico. Correcto. Entonces, contaminantes suspendidos pueden ser, por ejemplo, arenas, ¿cierto? Arcillas o, por ejemplo, las mismas heces fecales. Ahí puede haber unas partículas que se van a disolver, pero habrá otras que quedan suspendidas, ¿cierto? Y otras de origen natural. Entonces, por ejemplo, residuos de hojas, de árboles, ¿cierto? Ramas o animales muertos que caigan ahí, ¿cierto? Entonces, ahí miren que dentro de lo disuelto y lo suspendido, pues habrá una gran cantidad de contaminantes. Entonces, otro ejemplo de disuelto puede ser, por ejemplo, plaguicidas, ¿cierto? Los plaguicidas de la agricultura están disueltos. Los fertilizantes, la mayoría de ellos está disuelto. En suspendida, ¿qué creen ustedes? ¿Una bacteria será disuelta o suspendida? Disuelta. Una bacteria no. Una bacteria está suspendida, ¿cierto? Ella está encerradita ahí con su membrana celular y está simplemente flotando en el agua. O sea que es una partícula suspendida. Se comporta como si fuera un granito de arcilla en el agua. Pero ya no solamente me genera ciertos problemas por ser un cuerpo suspendido, sino que también me genera un riesgo biológico. Entonces miren que ya ahí un contaminante puede tener efecto o puede verse representado en diferentes problemáticas que pueden estar asociadas al agua. Entonces, ejemplos de disuelta, metales pesadas, nutrientes, materia orgánica, ¿cierto? Como el caso de los alcoholes, por ejemplo. Y miren que yo ese de materia orgánica lo puse así como verde, como si fuera disuelto, pero también suspendido, porque depende. Entonces, otros ejemplos de suspendida, los microorganismos, o los sólidos. Y ejemplos de metales pesados, pues está el aluminio, el cromo, el níquel, el cobre, cobalto, zinc, ¿cierto? Muchos. Pero entonces miren que la cantidad de materiales o de contaminantes es mucha. Entonces, si yo digamos que quiero hacer la caracterización ambiental de un vertimiento, pues primero que todo tengo que saber a qué se dedica esa empresa, por ejemplo, en el caso de que sea una empresa. Porque es que, por ejemplo, medir cada uno de esos metales me puede estar costando 50.000, 70.000 pesos. Entonces, si yo sé que mi actividad no tiene metales pesados, ¿para qué voy a ponerme a hacer esa medición? Sería un desperdicio de dinero, ¿cierto? Si yo voy a hacer una inspección de un vertimiento, de una actividad agrícola o pecuaria, pues yo en vez de medir metales, mejor debo centrarme en medir, por ejemplo, nutrientes o materia orgánica, ¿cierto? Digamos que eso también nos sirve conocer como todo el mundo de los parámetros para saber en cuáles nos tenemos que centrar a analizar
en cada uno de los escenarios. Entonces, dentro de las suspendidas, entonces los microorganismos pueden haber, por ejemplo, bacterias, virus o protozoos que son un riesgo para la salud, por ejemplo, en el caso del agua potable. Y dentro de los sólidos en sí mismos son un mundo completo. Entonces, los sólidos se pueden dividir en sedimentables, en disueltos, en coloidales, en suspendidos, en volátiles, en fin, eso es un mundo gigantesco que podríamos analizar en otra reunión. Entonces, miren, por ejemplo, si yo sé entonces que en un vertimiento o en un río encuentro un alto contenido de metales pesados, yo ahí ya incluso podría identificar cuáles son las fuentes de contaminación, ¿cierto? Uno se vuelve como un detective, donde sabe que si yo tengo en una quebradita cromo, es porque muy probablemente aguas arriba vamos a tener un vertimiento industrial. Si uno sabe que ciertos metales también están en la naturaleza, ¿cierto? En los yacimientos de minerales, pero se sabe que ya ciertos niveles, a partir de ciertos niveles ya no es posible encontrar concentraciones muy altas de dichos metales y por lo tanto concentraciones altas de los mismos nos indican es vertimientos ilegales o vertimientos industriales. Lo mismo pasa con el nitrógeno y el fósforo, ¿cierto? O con cualquier tipo de estos contaminantes. Listo, entonces ya vemos que la forma de medir la contaminación pues es muy variada y depende tanto del uso que le queramos dar al agua como del uso, pues como de las características del vertimiento. Entonces digamos que ustedes quieren hacer un vertimiento o hacer un análisis de calidad de aguas para una piscina. ¿Ustedes qué creen qué tipos de elementos habría que caracterizar ahí? ¿Cómo saber Pero si un de agua pronto, es buena para una piscina? que de pronto no vaya a haber como materia orgánica, de pronto Pueda, encontrar bacterias, microorganismos. Eso, principalmente el tema de microorganismos, ¿cierto? Eso es como el principal. Eso miren que es muy parecido al tema del agua potable. O sea, un agua potable es potable porque no lo va a enfermar, ¿cierto? Es un agua que es segura para el consumo. ¿Y cuál es el objetivo principal? Que no haya bacterias, ni virus, ni protozoos que puedan generar enfermedades en los humanos. Entonces, para eso existen parámetros como, por ejemplo, la medición de salmonella o la medición de Escherichia coli, que son ciertas bacterias, microorganismos que nos indican si no hay un riesgo biológico para el agua, ¿cierto? Nada más como anotación ahí. ¿Ustedes por qué creen que se mide la Escherichia coli o la salmonella? Pues sabiendo que hay tantas bacterias, ¿por qué precisamente esas? ¿Será que eso tiene algún motivo? ¿Qué? Son como las que más tienen que ver con la salud del ser humano. Exacto, pues ese es uno de los motivos, y es que la Escherichia y la Salmonella pues nos generan enfermedad, pero también son bacterias que viven dentro del tracto digestivo de los mamíferos. O sea que si nosotros encontramos Escherichia coli, por ejemplo, en un río, es porque necesariamente a ese río llegaron heces fecales de un mamífero, ¿cierto? Probablemente un humano, pero también cualquier otro. Pero no solamente eso, porque es que dentro del mamífero habrá millones y muchísimos tipos de bacterias. Entonces, se escogió la Salmonella y la Escherichia coli porque son bacterias generalmente muy resistentes. Entonces, cuando llega un vertimiento, por ejemplo, de heces fecales a un río, las bacterias empiezan a morir en ese trayecto, ¿cierto? Las mata la radiación solar o simplemente o la consumen otros protozoos que hayan ahí, ¿cierto? Digamos que se da un ciclo normal de esas bacterias donde se reproducen y mueren y las que más sobreviven son generalmente la Escherichia coli, la Salmonella o esos microorganismos que están dentro de la legislación. O sea que si yo no encuentro Escherichia coli, puedo estar casi seguro que las otras tampoco están. No es una certeza, pero digamos que es como la, el argumento técnico para la selección de ese parámetro. Eso, pero aparte de la seguridad biológica del agua, ¿qué otro parámetro creen ustedes que es importante para el agua potable, por ejemplo? El pH, profe.
El pH es un parámetro importante, principalmente en la operación. ¿Sí? ¿Y qué me dice el pH? Pues la acidez del agua o también si de pronto hay otros contaminantes que estén disueltos y que estén acidificando el agua o no sé. Correcto, sí. El pH lo que me dice es qué tan ácida o qué tan básica es el agua, ¿cierto? Pero aparte de eso, por ejemplo, aquí esto es agua. ¿Ustedes a esto le ven algún color? ¿Cierto que no? O sea, uno en agua potable, uno esperaría que no haya turbidez, o sea, que el contenido de sólidos sea bajito. Entonces miren que yo ahí ya usé otra palabra y es la turbidez del agua, que la turbidez hace referencia precisamente a unas partículas sólidas que quedan suspendidas en el agua y que son tan chiquitas que ellas son capaces de permanecer en el agua por horas, semanas, por meses incluso, sin sedimentarse. Ellas están estables ahí flotando en el agua, porque son tan chiquiticas y tienen una carga eléctrica que hace que sean como pequeños imanes que se repelen uno al otro y permanecen en suspensión. Entonces, eso nos genera la turbidez del agua. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el río Medellín, el río Aburrá, es café porque arrastra mucho de ese tipo de materiales, ¿cierto? De las montañas. Puede ser un origen incluso natural. El río va erosionando el cauce y arrastra arcillas. Y esas arcillas son coloides que quedan suspendidos y me otorgan un color al agua. Y a nadie le gustaría tomar agua con esas arcillas ahí, ¿cierto? No solamente porque es feo, sino también porque adheridas a esas bacterias pueden estar bacterias, microorganismos y demás, y por lo tanto hay que eliminarlas. ¿Y cómo se elimina eso? ¿Ustedes de pronto saben algo sobre eso o no? ¿Cómo se elimina una arcilla del agua? ¿Qué creen ustedes? Esa no está tan fácil. Claro que hay un poquito de... A ver, si yo les entrego a ustedes un vaso lleno de agua con una arcilla, ¿cómo eliminarían la arcilla? Y me dejarían el agua así transparente. Profe, de pronto con algún tamiz o algo que permita separar pues como esas partículas. Sí, eso se utiliza mucho, por ejemplo, en acueductos veredales, ¿cierto? Donde digamos que el nivel de tecnología es más bajito y generalmente las calidades del agua natural en las zonas veredales es muy buena, porque en Colombia tenemos muy buenos recursos hídricos. Entonces se pueden utilizar un tipo de sistema que se llama filtros, es filtros lentos en arena, por ejemplo, que nos ayudan a remover los sólidos y me dejan el agua con unos contenidos de turbidez muy bajita, ¿cierto? Pero esos filtros necesitan mucha área. Entonces, para una ciudad como Medellín ya no es práctico tener ese tipo de sistemas, sino que se necesitan sistemas más tecnificados, más industrializados. De pronto, ¿ustedes alguna vez han ido a una planta potable o no? De potabilización. Profe, sí, no Sí, recuerdo bien en qué curso fue, pero sí fuimos a una planta de potabilización. Ah, fue en el ¿ves? curso de microbiología. Perdón. En el curso de microbiología nos llevaron a la planta de potabilización que queda en Santa Fe de Antioquia. Ah, qué bien. Entonces, seguramente ahí vieron unos sistemas que llaman coagulación-floculación, que lo que hace es que yo le puedo agregar un producto químico al agua, lo tengo que mezclar y el producto de esa reacción se me genera una sedimentación de las arcillas. Entonces, una arcilla que es estable en el agua, yo la desestabilizo agregándole unas cargas y se sedimenta. Entonces ya con eso logro acelerar el proceso, que antes duraba meses, lo puedo hacer en minutos, ¿cierto? Entonces eso digamos que es el secreto de una planta de potabilización. Pero entonces, si yo agrego a un producto químico al agua, lo tengo que medir también. Entonces, a las plantas de potabilización, por ejemplo, les piden medir aluminio. ¿Por qué? Porque ese producto químico que me ayuda a remover las arcillas es precisamente el sulfato de aluminio, que es es uno de los más comunes. Hay varios, pero el sulfato de aluminio es el más común. Entonces, en la norma de agua potable exigen medir el aluminio para ver que no se haya sobredosificado ese producto
y por lo tanto me genere problemas de enfermedades para la población por el aluminio, ¿cierto? Entonces miren que dependiendo también del proceso físico-químico de tratamiento del agua o biológico, yo también tengo que tener un dominio de cuáles son los contaminantes presentes y cómo hacer control operacional con estas variables. Entonces, bueno, existe también en el mundo del agua un concepto muy importante, un concepto práctico, se llama población equivalente. Y es que, pues, fuentes de contaminación del agua, pues habrá cientos, ¿cierto? Hay una que es doméstica, entonces el tipo de vertimiento que nosotros hacemos en nuestro hogar, pero también existen otras fuentes de contaminación, como por ejemplo la contaminación industrial. Entonces, ¿cuántos tipos de industria hay? Pues muchísimos, ¿cierto? Mecánica, de industria mecánica, de generación eléctrica, de manufactura, de textiles, de, bueno, un montón. Y cada una de esas industrias tiene diferentes tipos de vertimientos. Entonces, como una forma de unificar eso, para poder hablar en el mismo lenguaje, es el concepto de población equivalente, que lo que me dice es, ese vertimiento industrial que yo quiero analizar, ¿a cuántas personas es equivalente? ¿Cierto? Entonces, para uno poder llegar a hacer eso, lo que necesita es saber cuánto es el tipo de contaminación que emite una persona. Por ejemplo, ¿ustedes cuánta agua consumen en su casa? O, mejor dicho, usted como persona, ¿cuánta agua consume al día? Pero es ¿Cuánto que creen? mensual eso llegan por ahí 15 metros cúbicos. ¿Cuántos? 15 metros cúbicos, sí. En la casa. En mi casa ¿Y cuántas personas hay ahí? vivimos dos, 1,5 prácticamente. Ah, entonces están gastando agüita. Porque bueno, ¿y cuántos litros tiene un metro cúbico? Profe, no sé. Un metro cúbico tiene 1.000 litros de agua. Listo. Entonces ustedes me dicen que están gastando como 15 metros cúbicos, o sea, 7,5 por persona. O sea que se están gastando por cada uno de ustedes más o menos 7.500 litros al mes. Y si hacemos eso, dividimos eso por 30, vamos a ver cuánto nos da. 7.500. Aquí lo voy a buscar. 7.500 dividido 30. Está gastando aproximadamente unos 250 litros por persona a día. Ese es un consumo que es prácticamente el doble del consumo típico de la ciudad de Medellín. En Medellín, por ejemplo, lo normal es que estamos gastando entre 80 y hasta 150 litros habitante día. Esto. Pero es solamente el caudal. Ahora, también es necesario entonces investigar cuánto sería la DBO, el aporte de sólidos suspendidos y de nutrientes. ¿Por qué creen ustedes que es importante hablar de nutrientes en calidad de agua? Por la materia orgánica. Los nutrientes generalmente están asociados a la materia orgánica, pero ¿qué problema hay si yo hago un vertimiento de nutrientes en el agua? Eutrofización. La eutrofización, exacto, que es el crecimiento exagerado de algas, ¿cierto? Y esas algas me van a saturar, digamos que la superficie del cuerpo de agua. ¿Y qué va a pasar entonces por debajo? Que ya no va a penetrar la luz, ¿cierto? Y si no penetra la luz, los procesos de fotosíntesis en el fondo de los lagos, por ejemplo, se van a ver interrumpidos y por lo tanto, ¿qué pasa? El oxígeno disuelto se agota, se genera un espacio anóxico y la vida acuática, que generalmente es aerobia, pues se muere, ¿cierto? Entonces, por eso es que los nutrientes, digamos que son uno de los parámetros más importantes al momento de analizar un vertimiento. Entonces, yo les propongo que calculemos entonces, por ejemplo, cuál es la calidad esperada del vertimiento de cada uno de nuestros hogares. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, nosotros somos tres personas en la casa y consumimos aproximadamente unos 116 litros habitante día. O sea que en mi casa nos estamos gastando casi 350 litros por día, ¿cierto? Entonces, si de pronto no saben cuánto consumen, ustedes pueden hacer
más o menos un estimado así. Entonces, digamos que ustedes van a ir a una finca y tienen que instalar un sistema de tratamiento. Y necesitan entonces un caudal de diseño, ¿cierto? Y muchas veces la gente no tiene la noción de cuánta agua consumen y demás. Entonces, este tipo de tablitas nos sirven para estimar cuál sería el caudal esperado de un vertimiento como tal. Entonces, tomando en cuenta ese ejemplo del caudal, ¿cuánto creen ustedes que sería el aporte de materia orgánica en mi casa? Sabiendo que somos 3 personas. ¿Cuánto daría el aporte de materia orgánica? Sería que, pues, 3 habitantes, ¿cierto? Por los 40 gramos habitante día. Y eso me dice que en mi casa, por ejemplo, estamos descargando 120 gramos de DBO5 por día, ¿cierto? Ese es como el aporte contaminante que hacemos en una casa típica de 3 habitantes en Medellín. ¿Ves? Lo mismo lo podemos hacer, por ejemplo, en el caso de los sólidos. Si vamos a hacer entonces el cálculo de los sólidos, pues sería lo mismo coger la tablita, mire, seleccionar un valor en ese rango y multiplicarlo por el número de habitantes y lo mismo para los nutrientes. ¿Listo? Entonces miren que con base en esta información que les pongo en esa diapositiva, ustedes ya podrían estimar incluso cuál sería la característica típica de un vertimiento de aguas residuales en cualquier hogar de Colombia, incluso del mundo, porque estos valores no varían tanto de un país a otro. Generalmente, pues los de materia orgánica, de sólidos y nutrientes son relativamente estables, ¿cierto? El caudal sí cambia bastante porque dependiendo del tipo de alcantarillado que se tenga en la ciudad, pues ese valor va a cambiar. Ahora bien, si nosotros ya tenemos entonces más o menos identificados cuáles son los parámetros de contaminación de una fuente hídrica y sabemos más o menos cuánto es el caudal, ¿cierto? Cuál es el contenido de sólidos, de materia orgánica, entonces ya podríamos empezar a analizar cuáles son las estrategias para el tratamiento del agua residual. Y sistemas de tratamiento hay muchos, ¿cierto? Un caso que es el que queremos ver hoy, es el de humedales, uno que se conoce como humedales subsuperficiales, pero existen muchos otros. Por ejemplo, ¿qué tipos de tecnologías de tratamiento de aguas residuales conocen ustedes o han escuchado de pronto por ahí? Creo que varias para tratamiento secundario, terciario, pues por Exacto, ejemplo, empleando carbón activado, ozonificación, muy ¿cuáles bien. otros? Hay Por varios. ejemplo, en las fincas normales, en los pueblos, ¿qué tipos de sistemas son los más comunes? ¿El pozo Un qué? ¿El pozo pozo séptico. séptico? Es. Muy bien, sí. Los pozos sépticos son como el caballito de batalla que se tiene pues en Colombia como para el tratamiento de aguas residuales en pequeñas comunidades, en finquitas aisladas, ¿cierto? Son sistemas de bajo desarrollo tecnológico, de baja eficiencia, pero que sirven para remover cierta cantidad de contaminantes. ¿Ustedes qué creen? ¿Un pozo séptico de esos es un sistema primario, secundario, terciario? ¿O qué significa eso de ser primario, secundario, terciario? Si yo Creo les que sería digo, sí, dime. por, pues porque lo que busca es como eliminar, digamos, ciertos sedimentos, ¿cierto? Ya un Sí. sistema secundario ya es más especializado, pues con temas de partículas más pequeñas, de metales, microorganismos y Empezaste así. bien. El primero, o sea, el primario es para la remoción de material suspendido. Listo, de sólidos. Ese es el tratamiento primario, sólidos. El secundario, materia orgánica. Listo. Y el terciario es el especializado que dices. Es como un pulimiento para el efluente del tratamiento secundario. Entonces, por ejemplo, el carbón activado que dijiste, el uso de ozono, procesos de oxidación avanzada,
¿cierto? Desinfección, ese tipo de sistemas, de tecnologías adicionales son las que llamamos terciarias. Pero lo normal es que nosotros hacemos unos tratamientos hasta el secundario, hasta el secundario. Entonces, por ejemplo, una planta como San Fernando o Aguas Claras, ellos tienen un secundario casi ya rayando con el terciario, porque ahora la obligación es remover nitrógeno y fósforo, y ese ya requiere un tratamiento un poquito más avanzado. Pues yo digo poquito más avanzado, pero en realidad eso es un infierno de plata lo que hay que hacer para poder llevarlo hasta allá, ¿cierto? Pero entonces, para que sepan, el primario es como remoción de sólidos, el secundario de materia orgánica y el terciario es un pulimento, ¿cierto? Pulir el efluente. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, yo les tengo un humedal subsuperficial, ¿cierto? Que es una solución de pequeña escala que no está diseñado, que no está pensado para el tratamiento de toda una ciudad, por ejemplo, como Medellín, sino para fincas pequeñas, ¿cierto? En el caso de ciudades como Medellín o ciudades ya o municipios ya grandes, se necesitan tecnologías más avanzadas, como por ejemplo uno que se llama lodos activados, que seguramente ustedes de pronto lo han escuchado. Pero en pequeña escala pueden ser útiles soluciones como esta. ¿Ustedes qué creen? ¿Esto era un tratamiento primario, secundario, terciario? Profe, depende, es que hay unos que los emplean, bueno, yo creo que es secundario, porque antes de que las aguas se viertan acá, tienen que primero hacer como filtrarlas, ¿cierto? No pueden pasar sedimentos ahí, porque si no se tapona pues los Sí. filtros. Y en ocasiones utilizan también microorganismos que pueden, digamos, servir como tratamiento terciario también para ciertos contaminantes. Entonces puede funcionar como un tratamiento secundario y terciario también en ciertas ocasiones. Correcto, muy buena respuesta. Así es. Dentro de estos humedales, miren que la remoción no es simplemente de sólidos. Es decir, miren que por ejemplo ahí están creciendo unas plantas y esas plantas para poder crecer ellos necesitan fertilizantes. ¿Y dónde van a estar esos fertilizantes para el crecimiento de las plantas? No lo vamos a aplicar, sino que viene incorporado en el nitrógeno y el fósforo que nosotros estábamos aportando en las aguas residuales, ¿cierto? Entonces, miren que estamos convirtiendo la problemática del vertimiento en una fuente de, digamos, de energía, de nutrientes para las plantas, ¿cierto? Entonces, sí, también, aparte de que hay un efecto de esas plantas que están absorbiendo contaminantes, que pueden ser incluso metales pesados, entonces por eso está muy bien la respuesta, porque dependiendo cómo esté diseñado, puede incluso remover metales pesados, que ya sería un terciario. También, aparte de las plantas, existen bacterias y microorganismos, ¿cierto? Entonces, mire, hay una actividad de filtración que me va a servir para remover sólidos. Entonces, cuando el agua pasa por esos lechos, me está removiendo sólidos, entonces digamos que el primario ya, check, ¿cierto? Quedó listo. También hay una remoción de materia orgánica, porque hay unas bacterias y unas plantas que me están removiendo materia orgánica. Y también me está haciendo una remoción de nutrientes. Entonces, miren que este tipo de sistema, dependiendo cómo esté diseñado, puede llegar a suplirme una cantidad pues, importante del tratamiento de un vertimiento. Ahora, así es como se vería un humedal, digamos, en construcción y en operación. Pero si nosotros vamos a ver como un esquemita básico, lo que vamos a encontrar es que cuando el sistema está en operación, nosotros, miren que arriba no se ve agua, ¿cierto? Uno ve es como si fuera un jardín o como si fuera un cultivo. Incluso uno podría caminar encima de eso. Pero el agua está pasando por debajo de ese lecho. Por eso se llama un humedal subsuperficial. Existirán otros como tratamientos tipo laguna, en los cuales uno va a ver el espejo de agua directamente. Pero en este caso del día de hoy, solamente vamos a analizar la situación en la que el agua pasa debajo del lecho. Entonces uno no ve el agua, o sea que no se generan olores, no se van a generar, por ejemplo, proliferación de mosquitos ni nada de eso. Entonces digamos que son ventajas de este tipo de tecnología. Si hacemos el corte, vamos a ver que es algo como esto, donde vamos a tener unos lechos que van a ayudar a remover
los sólidos que están ahí, pues que vienen por el agua residual, vamos a tener unas plantas que tienen unas raíces y en esas raíces pues va a haber un crecimiento también de ciertos tipos de microorganismos que nos van a ser muy útiles para la descontaminación del agua y unos sistemas pues de tuberías y de impermeabilización para evitar que el agua se infiltre. También miren que el lecho tiene una pendiente. Si ven que en la parte del fondo, la línea del fondo, no está completamente plano, sino que hay que dejar de una pendiente para ayudarle a la parte hidráulica del flujo del agua. Entonces miren que el diseño de un sistema de esto no es simplemente hacer un hueco y sembrar unas matas con un lecho, sino que hay que tener en consideración el tipo de contaminante que va a llegar, ¿cierto? Cuál es la concentración de la materia orgánica que hay ahí. Tengo que tener en cuenta una actividad bacterial, ¿cierto? Bacteriana, pues, o microbiológica mejor en la remoción de los contaminantes. Tengo que tener en cuenta unos aspectos hidráulicos para poder calcular cómo va a ser el flujo del agua ahí, que no se me rebose esa agua y que se me inunde eso. Entonces, mire que hay varios detallitos que hay que tener en cuenta. Y para eso tenemos esta diapositiva. ¿Listo? En esta diapositiva ustedes van a encontrar un modelo de cálculo sobre cómo se hace el dimensionamiento de un humedal subsuperficial. Entonces, miren, por ejemplo, en la primera ecuación de arriba dice AS. Ese AS es el área superficial. ¿Y de qué va a depender el área, o cuál es el área superficial? Es el área que yo veo viendo el humedal desde arriba, ¿cierto? Sería este cuadrado que estamos viendo aquí en la imagen de la izquierda. Cuando yo miro el humedal desde arriba en planta, ese es el área que se denomina área superficial. ¿Listo? Yo tengo que tener la capacidad de determinar cuál es esa área. Y lo que lo estoy diciendo en ese modelo de cálculo es que esa área va a depender de qué, obviamente del caudal, ¿cierto? Que es Q sub D. Es cuál es el caudal de agua residual que yo voy a recibir. ¿Y cómo sé yo cuál es el caudal de agua residual? Pues con la población equivalente. Yo sé cuánto es la población equivalente del vertimiento y por lo tanto sé cuánto sería el caudal. También me va a depender de eso que se llama C sub 0 y C sub E, ¿cierto? Esa es una forma de llamar a la materia orgánica. O sea, la C sub 0 sería la materia orgánica de entrada, o sea, la DBO5 de entrada, que también tenemos ya el dato. Miren que yo por aquí ya les había dado un dato de materia orgánica que es entre 40 y 60 gramos por habitante de día. Entonces, cuando yo ya tengo caracterizado mi vertimiento, yo sé que, por ejemplo, en mi casa son 120 gramos por día en carga, ¿cierto? Unidades de carga. Y la DBO5 de salida es la que yo supongo. O sea, yo quiero que mi humedal tenga una remoción del 70% o del 80%, ¿cierto? Nunca vamos a llegar al 100, sino que podemos estar por esos lados del 70, máximo el 90%, como por ese rango. Entonces, yo ya sé cuál es mi entrada y supongo una eficiencia que es la de diseño, ya sé cuál es la salida también, ¿cierto? Y en el último factor aparece 1 sobre K, y ese K es la constante biocinética, que ese es un valor que nos aparece reportado en la literatura y nos dice a qué velocidad la materia orgánica es capaz de comer los contaminantes. ¿Listo? Entonces, esa K, que es la constante biocinética, la D, que es la profundidad del lecho, y el PO o P sub 0, que sería la porosidad del lecho. ¿Cierto? ¿Por qué es importante la porosidad? Porque dependiendo de esa porosidad, pues ese va a ser el espacio por el que el agua residual va a estar pasando a través del lecho. Entonces yo tengo alta porosidad, el agua va a pasar mucho más rápido, ¿cierto? Es como si no hubiera nada. Pero cuando yo ya estoy trabajando con arenas, con gravas, pues esa porosidad va a empezar a disminuir y yo tengo que estar en capacidad de determinar ese numerito de ahí. Generalmente los humedales subsuperficiales se diseñan ya con unos datos estandarizados, digamos, más o menos, o recomendados. Como por ejemplo, la profundidad recomendada es más o menos de 0.6 metros. Habrá algunos que son un poquito más profundos o menos profundos, pero digamos que es el dato típico. Listo. La constante biocinética generalmente varía entre 0.18 y 0.25.
¿Listo? ¿De qué va a depender eso? De condiciones locales, por ejemplo, de la temperatura, ¿cierto? Si yo tengo un humedal en una zona de clima frío, yo sé que en condiciones frías las reacciones químicas son más lentas que si están en altas temperaturas. Entonces yo ahí ya empiezo a jugar con la constante biocinética, ¿cierto? La conductividad hidráulica eh, me hace referencia a cómo va a ser el paso del agua a través de ese lecho. ¿Será que ese lecho que yo selecciono me permite que el agua vaya rápido o que vaya lento? ¿Cierto? Si yo tengo una arena con una partícula muy pequeñita, ¿ustedes qué creen? ¿La conductividad hidráulica va a ser mayor o menor? Si la partícula es pequeñitica, la arenita. ¿Será que el agua es capaz de pasar por esa arena más fácil o menos fácil? Profe, pues más fácil, Si la creería. partícula es pequeñita, ¿cómo va a ser el poro, el tamaño del porito? Pequeñito Ah, o sea, también, ¿cierto? como atravesar la partícula. Atravesar digamos que yo cojo en este vaso y le echo unas piedras así grandes, ta, ta, ta. Y en otro vaso igualito le echo arena bien finita. Y quiero mirar qué tan rápido pasa el agua a través de ese lecho. Digamos que yo aquí le hago un huequito a este vaso y quiero ver por cuál pasaría más rápido, por el de la grava grande o por el de la arena pequeña. No, profe, por el de la grava grande. Exacto, ¿cierto? O sea, la conductividad hidráulica depende del tamaño de la partícula. Y si yo tengo partículas muy pequeñitas, pues el agua va a ser más difícil que pase por ahí, ¿cierto? Entonces miren que aquí me están diciendo que tengo que seleccionar un lecho con una conductividad hidráulica entre 5 y 10 metros por día, que por ahora para nosotros eso es como chino, pero ya en la próxima diapositiva vamos a ver. Y dependiendo de esa conductividad hidráulica y la porosidad del lecho, entonces yo ya tengo definido cómo debe ser el material que está aquí sumergido, en el que va a estar atravesando el agua, ¿cierto? Y por último, nos recomiendan una pendiente de fondo, que puede ser entre el 1 y el 5%. Entonces, miren que aunque la ecuación parece como muy loca, pues, ¿cierto? Como muy rara, miren que muchos de los parámetros de diseño ya están acotados. Entonces, no es tan complejo, sino que hay que entender cuál es la situación del agua residual que vamos a tratar, cuáles son las condiciones locales y saber seleccionar el lecho. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si nos vamos a hacer, bueno, y la otra ecuación es la que se llama como AST, que es el área de la sección transversal. ¿Listo? ¿Cuál es la sección transversal? Es esta, miren, por ejemplo, yo aquí hice un pequeño diseñito de cómo sería un humedal. Entonces, esta de acá, esta sí sería, perdón, esta sí sería el área superficial, ¿cierto? Que es bien del humedal desde arriba. Mientras que esta es el área de la sección transversal. Listo, este cuadrito que yo veo aquí, esta es la sección transversal a través de la cual el agua va a tener que fluir. Listo. Entonces miren que con estas dos ecuaciones voy a tener esta área y voy a tener esta área. Entonces ya con eso tengo definida la geometría de mi humedal. Listo. Entonces, ¿a qué es igual el área de la sección transversal? Al caudal de diseño sobre la conductividad hidráulica por la pendiente. Entonces, mire que yo ya tengo todo. O sea, mire, con estas dos ecuacioncitas ya puedo definir toda la geometría del humedal para que sea capaz de tratar un agua residual que yo determine. Por ejemplo, acá vamos a hacerla con el agua residual, por ejemplo, de mi casa. Pero podríamos hacer, les propongo que lo hagan para ustedes, cuál sería el humedal que ustedes requieren para tratar una casa como la de ustedes, por ejemplo. Y si lo hacen, mi oficina queda en el bloque E, en la sala de profesores del bloque E, en el módulo de producción. Entonces, cuando lo hagan, si quieren van y me muestran los cálculos y lo revisamos, ¿listo? Entonces, bueno, entonces así, con estas dos ecuacioncitas, miren que ya podemos determinar el diseño o el dimensionamiento de un humedal superficial. Entonces, en el caso, por ejemplo, del hogar, que estábamos mirando de mi casa, ya habíamos dicho que mi casa, por ejemplo, tenía un caudal, perdón, de 348 litros por día, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerle un humedal para esas características. Entonces, 350 litros por día. Habíamos dicho que eran 120 gramos por día de materia orgánica de entrada. Entonces, miren que yo ahí ya lo puse.
¿cierto? Un contenido de sólidos de 120 gramos y unos nutrientes de 14 y 1.4 para el caso de nitrógeno y fósforo. Entonces ya simplemente reemplazar en la ecuación. Entonces yo tengo que el área superficial va a ser igual al caudal de diseño, que son 350 litros por día, que es lo mismo que decir 0.35 metros cúbicos por día, por logaritmo de C sub 0. ¿Y qué es C sub 0? Es la concentración de entrada de mi materia orgánica. Bueno, yo aquí puse es que 100, pero en realidad debería ser 120, o sea, yo aquí me equivoqué. Listo, ahí me disculpan. Y el C sub E es lo que yo quiero que mi eficiencia, por ejemplo, yo aquí supuse un 70%, de 100 que me lo lleve a 30, pero ya pues ustedes lo pueden definir. ¿Qué es recomendable? No ser demasiado volado, ¿cierto? O sea, un tipo de humedal de esos no te va a llegar al 99.9% o al 100%, sino que los rangos típicos están, como les digo, entre el 70 al 80%, 80 y pico por ciento, dependiendo del caudal. Entonces, miren que simplemente reemplazando esos valores, el de K, ¿cierto? La constante biocinética, la profundidad recomendada, la porosidad, miren que ya determiné que necesito para mi casa un área superficial de 9,8 metros cuadrados, o sea, de 10 metros cuadrados. Entonces, es un área significativa, dependiendo, ¿cierto? Porque es que hay partes donde el área no es una limitación, pero habrá otras donde sí. Entonces, 10 metros cuadrados es un espacio que, por ejemplo, en un barrio estrato 6, pues eso vale mucha plata, ¿cierto? Entonces hay que tener ahí atención en eso también. Y el área de la sección transversal se calcula entonces con lo mismo, el caudal de diseño, el K sub S, que es la conductividad hidráulica, y la pendiente de fondo del lecho, y calculo el área de la sección transversal. O sea que miren que ya definí el valor de esta área superficial y el valor del área de la sección transversal. Entonces ya tengo la profundidad, que es 0.6 metros, tengo el tamaño de este cubito, o sea que puedo calcular ¿qué? El ancho. Bien, porque si tengo la altura y tengo el área, ¿a qué es igual el área de un cuadrado? A base pues a un lado por el otro lado. Entonces ya ahí tengo esa área. Y tengo también este de acá. Entonces, con eso ya queda todo delimitado, la geometría. Ahora bien, listo, nosotros supusimos una conductividad hidráulica y una porosidad, pero uno no puede ir a una tienda a decirme, deme un lecho de conductividad hidráulica de 4.3 metros día, sino que a uno el área se la venden es de acuerdo a una curva granulométrica. ¿Ustedes han hecho curvas granulométricas alguna vez? No, profe. No. Bueno, porque nosotros en el semillero de materiales para la construcción sana, con el profe Harden, hacemos de vez en cuando unas curvas granulométricas, pero para otra aplicación. Entonces, si alguna vez pues, quieren darse por allá la vuelta, bienvenidos también. Ahora bien, miren que yo supuse una conductividad hidráulica de 4.3. Entonces, ¿eso a qué me equivale? Mire, la conductividad hidráulica me equivale a esta curva granulométrica. Y ya con este dato yo sí puedo comprar un lecho o conseguir un lecho que me cumpla estos requisitos. ¿Y por qué es importante? Porque esa es la conductividad hidráulica que me va a garantizar que el diseño hidráulico de mi humedal cumpla con las características de diseño, ¿cierto? Entonces, no es que yo diseño esto y pongo esta ecuación y luego voy a campo y utilizo cualquier lecho que me encuentro por ahí, sino que tiene que verificar que se cumplan los requisitos del diseño. ¿Listo? Entonces ya tengo seleccionado el lecho, tengo la geometría, ya tengo todo. A partir de esos datos que calculamos, ya podríamos nosotros extrapolar los resultados a todo un dimensionamiento de un humedal subsuperficial. ¿Qué nos queda pendiente? Pues seleccionar las plantas, ¿cierto? Ejemplos de plantas que se utilizan en humedales superficiales hay varios. Entonces, por ejemplo, hay heliconias, hay, por ejemplo, el papiro, que es el más común, pero eso también es como, digamos, una línea de investigación. Yo sé que en el programa de ciencias ambientales tenemos varios profes del área de biología que ellos podrían, por ejemplo, ayudarnos en desarrollar pues una investigación, por ejemplo, para determinar qué tipos de plantas de la flora
autóctona serían más recomendables para utilizar en humedales subsuperficiales, ¿cierto? ¿Qué otros aspectos importantes vemos en este diseño? Miren cómo es la entrada. La entrada del agua residual es por este tubito que está acá, ¿cierto? Y miren qué hay ahí. Miren que ahí, ahí no está entrando directo al lecho, sino que se tiene un filtro en grava, lo que decía ahorita la compañera, ¿cierto? Yo tengo que garantizar que antes de que el agua entre acá, tenga la menor turbidez posible, arrastre el menor contenido de sólidos posible para que no se me colmate todo esto y se me vuelva un pantanero aquí a la entrada, ¿cierto? Entonces yo puedo poner un sistema aquí, un lecho con una grava más grandecita para que me ayude a remover eso y en el caso de que se colmate yo solamente intervengo este pedacito del humedal. Yo tengo que modificarlo todo, sino acá, como un pretratamiento. Y a la salida también tengo una salida como en esta forma. ¿Por qué creen ustedes que tengo esa salida así como para arriba? ¿Ustedes qué creen que para qué sirve eso así? ¿O por qué tener eso así? ¿Por qué no simplemente un tubo derecho así como a la entrada? Pero ¿para Profe, qué se porque materiales sólidos o qué? ¿Para qué qué? Se vayan como quedando algunos materiales sólidos. Es para que, miren que si yo pongo ese tubo ahí, ¿cuál va a ser el nivel del agua de salida? Va a ser, ¿a qué altura va a salir el agua? Pues a la que se rebosa, ¿cierto? Si yo dejo el tubo abajo, es muy probable que el lecho me va a quedar seco porque va a entrar el agua y el agua va a encontrar el camino más fácil por el que va a poder atravesar y va a salir como derecho. O sea, es como si sin que vaya un tubo, el agua va a encontrar la forma, erosionando, lo que sea, para salir lo más rápido posible del humedal. En cambio, si yo le pongo esa tubería así de para arriba, el agua no va a poder hacer eso, sino que le va a tocar. Va a entrar y va a inundar el lecho de forma subsuperficial. Por encima yo voy a ver pasto, voy a ver plantas, pero a cierta profundidad de diseño yo voy a tener un lecho seco, en la parte que va a estar seco y luego a partir de ese punto va a estar húmedo, pues va a estar con el agua, ¿cierto? ¿Y a qué va a depender esa diferencia? Pues la altura a la que yo le ponga la tubería de salida, ¿cierto? Es como si fuera un rebose. Si yo tengo un tanque con agua y le pongo la salida a este pozo y yo le pongo la salida aquí, pues el agua va a llegar solamente hasta ahí, pero si la pongo aquí, el agua va a entrar y va a salir a esa altura de la salida. ¿Listo? Entonces miren que es un detalle que es como de sentido común, pero que puede darse el caso de que se falle, se tenga toda la ecuación buena, todo muy bien, pero al momento de construir, por esta bobadita se dañen las cosas. Entonces, cuando uno ya va a empezar a hacer dimensionamiento de sistemas de tratamiento, no es solamente tener la habilidad matemática y tal, sino desarrollar el sentido común para poder hacer este tipo de decisiones. ¿Listo? Entonces, miren, este era como un ejemplo que yo les quería traer el día de hoy sobre cómo se hace el dimensionamiento de un humedal subsuperficial. Yo les invito a que hagan entonces el ejercicio. O sea, esto no es calificable, esto es completamente voluntario, eso no es por nada, pues no es por una nota, sino simplemente por practicar y que sea como la puerta de entrada del tratamiento de aguas. Es decir, por ejemplo, con otro compañerita de ustedes, estamos haciendo el dimensionamiento de un biodigestor, ¿cierto? Por ahora es simplemente los cálculos, la exploración así de cómo sería el dimensionamiento, pero sí, dependiendo cómo nos vaya, pues como vayamos avanzando, la idea es que incluso dentro de un semestre o 2 semestres podamos hacer una implementación incluso dentro de la misma universidad, ¿cierto? Que sea como un piloto para que la gente, vamos a hacer un biodigestor y que el ITM se vuelva como una referencia y un sitio donde se pueda ir a ver cómo funciona un biodigestor y cómo producir energía a partir de ese tipo de residuos. Entonces, digamos que estos son ejercicios sencillos de dimensionamiento, pero que son la puerta de entrada a otros tipos de sistemas también muy interesantes que se pueden implementar. Listo, no sé cómo les parece, si lo ven complicado, qué dudas tienen. Yo les voy a pasar estas diapositivas pues, que vimos con este modelito, por si de pronto ustedes quieren hacer el dimensionamiento. Los escucho.
Profe, sí, esa aplicación está muy interesante. Pues, por Es ejemplo, Carolina, interesante. hemos estado también trabajando en una propuesta para un humedal subsuperficial, ¿Con pero quién? ¿Con quién, estamos perdón? con Carol. Ah, no la conozco. Ella es profe. Ya está acá reunida, profe, con nosotros. Ah, Carol. Sí, Ah, qué pena. Yo Carol entendí y es que Karen. Y yo, ah, no, no sé. Carol, y con la ¿Y, profe de y hidrología. dónde lo quieren aplicar? Al principio queríamos aplicarlo como en una estación de gasolina, pero pues hablando con la profe de hidrología, ella nos planteó que por qué no hacíamos el ejercicio en la universidad con Sí, el tema porque pues del agua pues que se escurre por los pavimentos. Pero sí, primero habría que caracterizar esa agua para saber pues qué contaminantes hay y nosotros plantear bien qué tipo de humedal vamos a implementar. eso. Y porque es que uno, ¿cuál es como la lógica cuando uno va a decidir un tratamiento? Uno cuando va a decidir el tratamiento, uno lo que hace es primero caracterizar y con base en lo que tenga, proponer la alternativa, ¿cierto? Uno no parte desde la tecnología, sino desde la caracterización. Porque, por ejemplo, digamos que ustedes encuentran que el vertimiento que tienen tiene una alta DQO y una baja DBO. ¿Ustedes creen que un humedal sería una buena alternativa para eso? ¿O un sistema biológico sería una buena alternativa para eso? ¿Qué creen ustedes? No sería viable. No sería viable, ¿cierto? Porque la relación entre DQ y DBO me dice qué tan biodegradable es el contaminante. Entonces, probablemente vaya a haber remoción, porque como hay unos lechos, esos lechos, por ejemplo, los podríamos modificar y en vez de tener simplemente arenas, podríamos, por ejemplo, poner un biochar, por ejemplo, que me sirva como una especie de carbón activado y por lo tanto va a generar esa absorción. Pero digamos que de entrada no sería, habría que hacerle modificaciones al diseño. No sería un humedal subsuperficial convencional, sino que tendría que ser adaptado a esas características típicas, pues, o características de agua residual que vayan a tratar. ¿Que se puede hacer? Sí, pero ya uno empieza como raro. Esto. Entonces, pues no le estoy diciendo que no se puede, pero sí que hay que hacer el primer paso, que es caracterizar, como identificar cuáles son los contaminantes, cuál sería el caudal, y ya con base en eso decidir. Sí, sí, profe, a esa conclusión habíamos llegado ya pues en esos días que estábamos hablando del tema y que primero había que caracterizar esas aguas para saber bien a qué nos íbamos a enfrentar. Correcto, correcto. ¿Y qué otro tipo de sistemas de tratamiento han estudiado o han analizado? Digamos, yo estoy trabajando con el tema de jardines de lluvia, pero Ujú. también estaba pues apenas consultando como temas generales, llegué a encontrar, digamos, como algunas fórmulas que te dicen, dependiendo de la pendiente de tu suelo, del tipo de uso de suelo que se le da, cuánto es el área que se debe tener pues para realizarlo, o de acuerdo también a la cantidad de agua lluvia, pues por medio de un pluviómetro, pero entonces también son elementos que caracterizar más que todo el suelo y la cantidad de agua. Sí, sí, muy bien. ¿Sabes quién de pronto también tiene información sobre eso? El profe Harlem. Porque el profe Harlem ha venido trabajando con soluciones basadas en la naturaleza y yo sé que él tiene algunas referencias de diferentes tipos de tecnologías. Creo que también está ese, pero no estoy seguro. Porque yo he trabajado más es con, digamos que sistemas convencionales. Entonces, con lodos activados, con tratamientos físico-químicos para agua potable o tratamientos físico-químicos para aguas residuales industriales. Pero, como les digo, o sea, uno entra al tema y ya ahí se le abre un montón de posibilidades. Entonces es cuestión de sentarse y revisar. Bueno, Ah, pues listo, profe, muchas gracias. igual pues cuando me vean por ahí caminando la universidad, si tienen alguna duda, yo estoy muy atento pues y cualquier cosa que les pueda ayudar, con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, comentario, alguna duda sobre la metodología de estos dimensionamientos? No sé.
Profe, esas fórmulas las sacó de ese libro que es de humedales para tratamiento. Estas fórmulas las saqué y las adapté un poquito del RAS. ¿Ustedes conocen el RAS? Sí, sí, profe. Eso. Entonces el RAS es un documento muy importante aquí en Colombia, que es el reglamento para el sector de agua potable y saneamiento básico. Es un documento de ingeniería y hay un título que es el título E, que habla sobre el tratamiento de aguas residuales, tratamiento de aguas residuales. Pero hay otros títulos donde hablan, por ejemplo, sobre rellenos sanitarios, sobre acueductos, sobre alcantarillados, o sea, hay un montón de temáticas ahí. Es un documento muy extenso. Pero en el título E se habla sobre aguas residuales industriales y explican, por ejemplo, todo lo de lodos activados, ¿cierto? Cómo es la metodología de cálculo y aparece una sección de otros tratamientos. Dentro de esos otros tratamientos están este tipo de metodologías. Y esta formulita, por ejemplo, es la misma que presentó el expositor que vino de Dinamarca. Él hace una adaptación de la misma fórmula. Entonces, mira que es una fórmula que está, digamos que, acogida internacionalmente y es el modelo estándar para este diseño. Entonces, por ejemplo, si se quiere hacer como investigación, uno podría aquí ponerle otro factorcito que sea el de absorción. Entonces, digamos, si en este lecho, en vez de simplemente tener arena, un material inerte, ponemos un material activo, como por ejemplo un biochar, ya sabemos que esta eficiencia de remoción no va a ser únicamente exclusiva por estos factores, ¿cierto? El factor biocinético, sino que hay que tener unos factores aquí asociados a la absorción también. Entonces ahí ya, digamos que se empiezan a abrir oportunidades de investigación que si les interesa, pues ahí están pues como disponibles pues para trabajar. Y ya, porque ustedes qué ecuaciones están utilizando. ¿Ya habían visto ecuaciones para el dimensionamiento? Todavía no. Profe, sí, o sea, habíamos estado como mirando algunas, sino que no queríamos, digamos, como ponernos a hacer nada todavía, porque todavía no sabemos qué contaminantes van a haber. Entonces, pensábamos pues que era como bobada ponernos a hacer eso antes de saber si sí se podía implementar o cuál íbamos a implementar. Pues yo le propongo que, pues como para que no se muera el tema, ¿cierto? Como no simplemente esperar, como que se vayan dando las cosas, hacer ese ejercicio. O sea, asuman un caudal, asuman unas condiciones y hagan un predimensionamiento. Incluso estos calculitos los pueden hacer en Excel, de forma que cuando le cambie el caudal o le cambie alguna condición, le quede ya el modelito ahí montado y no sea sino meter los números de entrada y ya le queda todo dimensionado. También, por ejemplo, pueden ir practicando en un software de diseño. Ustedes, por ejemplo, saben dibujo técnico, ¿cierto? ¿Han estudiado de pronto AutoCAD o algo así o no? Pero pues en la carrera no nos enseñan eso, pero yo sí he trabajado en AutoCAD. Bueno, igual, por ejemplo, a este software, a mí no me lo enseñaron en la universidad. Y es un software que uno aprende. Mire, son muy poquitos botones. Mira, uno dibuja con este pedacito, ya le estáis que señalando aquí. Con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 7, con 10 botoncitos ya puede construir uno una cosita como eso. El proceso de aprendizaje es fácil. Entonces, por ejemplo, yo antes de dar clases acá en el IT, me di clases en la San Buenaventura. Y a ellos les ponía, por ejemplo, diseñar eh, un filtro dentro del curso de tratamiento de aguas. Diseñen un filtro rápido en arena para una planta de potabilización y me lo hacen en este modelo. Y ya esto uno, por ejemplo, lo puede llevar a imprimir en una impresora 3D y es una forma adecuada pues como para hacer planitos y cosas, porque este ya después uno lo convierte en lo que les mostré acá, que ya es como un planito con detalles y con más cositas. Pero también es una herramienta que les va a servir para el futuro profesional, pues como para explicar las ideas que tengan y los proyectos y demás. Entonces también Pero, interesante. ¿cómo es, ¿Cómo? cómo es que se llama el programa? Se llama SketchUp. Hay una Ah, versión que es gratuita que uno la puede usar desde la página web.
¿cierto? Es un software que uno no descarga, sino que uno lo usa online. Pero yo lo pirateé. Está pirateado, que es el SketchUp Pro, y este sí es de escritorio. Pero bueno, ya pues hay mucho, si no es SketchUp, hay muchas otras software también, el mismo AutoCAD, bueno, que también permite hacer este tipo de cositas. ¿Listo? Incluso si Creo que quiere eso el también se otro, podría hacer en Blender. sí, también. Si quieren el otro semestre, también en el semillero, si están interesados, podemos hacer como unas clasecitas de SketchUp. Por ejemplo, yo a los de la San Buenaventura les mostré más o menos cómo se usaba esto para que ellos pudieran hacer los modelitos ahí. Entonces ahí diseñaron el filtro arena, filtro rápido en arena, diseñaron un sedimentador secundario, varias cositas. Bueno, chicos, eso era como lo que les quería presentar el día de hoy. ¿Cómo les parece? Bien. Muy Súper bien, profe. interesante, profe. Entonces, para implementar eso, digamos, en la universidad, en cuanto a los cálculos, para el número de habitantes se tendría en cuenta que la población del barrio, la población de la institución. Correcto. Así es. Pero entonces, por ejemplo, digamos que lo queremos hacer en la universidad, supongamos. Bueno, la universidad tiene 20.000 habitantes, ¿cierto? Pero cuando uno mira, está pues 23.000 estudiantes más administrativos, eso subirá por ahí a 25.000, supongamos ese número. Pero ahí ya hay que tener cuidado, porque es que este número de 120 litros habitante día es un número de una persona que vive en la casa, que se baña en la casa, que cocina en la casa, que la lavadora. Entonces miren que no es lo mismo ser un residente y el consumo de agua de un residente que el consumo de agua que tiene, por ejemplo, una persona que está qué sé yo, en un hospital, por ejemplo, o que está en una institución educativa, ¿cierto? Entonces, dependiendo como el tipo de uso, existen tablas que me dicen, por ejemplo, cuánto es el agua que se consume un paciente en un hospital, cuánto es el agua que consume un estudiante, por ejemplo. O la otra es preguntarle al sistema de gestión ambiental de la universidad cuánto es la demanda de agua en el ITM, ¿cierto? ¿Cuánto es el contador de agua potable o la factura de agua potable que paga el ITM? Ahí nos dicen los metros cúbicos y uno eso lo multiplica por una cosa que se llama el coeficiente de retorno. Y es que no toda el agua que se llega por el contador se convierte en agua residual, ¿cierto? Hay una parte, por ejemplo, que simplemente se evapora. Entonces lavamos la ropa en la casa, se pone a secar y esa agua se evapora y no se convierte en agua residual. Cuando estamos haciendo la preparación de alimentos, una parte de esa agua nos la llevamos nosotros puesta, prácticamente nos la comemos literalmente, y vamos a la universidad y la descargamos allá. Entonces miren que hay que tener como esa lógica de entender cómo es el uso del agua y qué representa cada uno de estos números. Entonces, ¿cuál sería la mejor? Preguntarle al sistema de gestión ambiental cuál es el consumo de agua per cápita de la universidad, se multiplica por un coeficiente de retorno, digamos de 0.8, y ahí tenemos el volumen de agua residual. Ahora, si fuéramos más exactos, decimos, no es que no vamos a tratar toda el agua residual, sino que simplemente vamos a tratar el agua residual del bloque tal. Entonces habría que estimar ahí cuántos sanitarios hay, cuántos usos se le hacen a esos sanitarios, ¿cierto? Se empieza como a complejizar un poquito el problema, pero tampoco es una cosa súper loca. Si uno mira, muchas veces en ingeniería uno tiene unos modelos pues ahí sofisticados o lo que sea, y al final utiliza la ley del machete, ¿cierto? Que es como con un sentido lógico saber cómo manejar los datos para que sean representativos, pero que no sea muy costoso de levantar esa información. Entonces, eso es como una habilidad que se va desarrollando también en la vida profesional. ¿Listo? Entonces, esa sería una alternativa. Por ejemplo, con la chica que está haciendo el trabajo de los biodigestores, ellos quieren, por ejemplo, tratar o dimensionar un biodigestor para los residuos de alimentos, residuos orgánicos que salen de las cocinas que tenemos ahí en el ITM. Entonces miren que también es una alternativa muy chévere
porque nos permitiría coger ese flujo de residuos y producir energía, y producir un biol, y producir varias cosas que permiten los biodigestores. Entonces hay que definir bien cuál es el problema, el alcance y la escala. Porque los humedales, como les digo, no son tecnologías tan viables cuando ya son caudales muy altos. Entonces, una población de 25.000 habitantes, digamos no universitario, sino un pueblito, digamos un pueblo de 25.000 habitantes, eso ya tiene un caudal significativo. Entonces, ya el área ya no van a ser 10 metros. Es que mire, por 3 personas ya necesitamos 10 metros cuadrados. Entonces, si hablamos ya de 20.000 habitantes, ya no se vuelve práctico. ¿Cierto? Por eso es que ya en esos pueblos ya se tienen tecnologías como los activados, que en áreas pequeñas pueden hacer la remoción de contaminantes. ¿Pero qué necesitan los activados? Tecnología, ¿cierto? Ya no es un proceso basado en la naturaleza solamente, sino que se necesitan equipos electromecánicos, aireadores, ¿cierto? Personal calificado que opere la planta. Mire que, por ejemplo, el humedal casi que se opera solo. Habrá que hacerle unas podas a las plantas, unos mantenimientos, ¿cierto? Pero casi solo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, era eso. Entonces ya saben que si tienen alguna duda, si de pronto hacen el ejercicio y me lo quieren presentar, entonces estoy atento ahí en el bloque. Y muchas gracias pues por haber atendido esta pequeña charla. Profe, muchas gracias a usted. Gracias. Profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Sebas. Bueno, Sebastián, profe. Señor, ¿qué más? ¿Cómo has estado? Bien. Sebas, mira, ¿cuándo vas a ir al ITM? pues yo mañana tengo que ir a presentar una exposición. Ah, bueno, porque si de pronto tienes unos minuticos, podemos hablar. Listo. Sí, pero incluso pues yo tenía pensado escribirle para acercarme. Listo, listo. Hágale, pues entonces si algo mañana me escribes cuando tengas unos minuticos y hablamos. Eso, profe, muchas